Vale, pues hoy vamos a hacer una visión de corrido de todo el capítulo 1 de Capital. Una vez que hemos conocido el contenido y hemos visto pues detalladamente línea tras línea del contenido, pues que ahora pues sobre todo que no se pierda la estructura y el hilo de las principales categorías, ¿no? Porque quizás en estas sesiones que hemos tenido hasta ahora, pues igual en algún momento dado nos hemos detenido o ha podido haber confusión entre ciertos detalles o ciertas frases muy más complejas y cuál es la enseñanza fundamental, y lo que ahora se trata de hacer es pues recapitular y ver cuál es la enseñanza fundamental por encima de cierta aseveración en un momento dado. De modo que en lo que veamos hoy pues va a faltar cosas que ya hemos visto, o sea, va a ser un esquema, y aquí viene solamente lo fundamental. Vale, entonces, lo de siempre, cualquier interrupción en cualquier momento es bien recibida para ahondar en cualquier cosa que yo no me esté explicando bien o que no quede clara por la razón que sea. Y, y si se quiere intervenir por el chat, pues también se interviene por el chat y ya está, como prefiráis. Entonces, nada, pues lo primero que hay que decir bueno, tanto del Capital como del capítulo 1 es que empieza por un punto de partida que es el explicitado por Marx, ¿no? Él nos dice que la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Y por tanto, vamos a empezar ahí, por la mercancía, porque es la forma elemental de esa riqueza. En realidad, Marx tiene muchas más razones teóricas que esta, pero no podía darnos otra para empezar porque todavía no conocemos las razones teóricas, porque las razones teóricas las vamos a descubrir a medida que avanza la exposición, ¿no? Luego iremos viendo que todas las categorías de la economía política, en el fondo, son mercancías particulares, ¿no? Ya hemos visto que el dinero es una mercancía particular, ya he sabido que la fuerza de trabajo es una mercancía particular, el capital es una mercancía particular, entonces la mercancía es la forma general y la menos evolucionada, como dice Marx en el Capital, de modo que eh, comprenderla es la base para después ir comprendiendo otras formas económicas, otras categorías económicas más concretas, ¿no? Porque el dinero es mercancía, pero con unas particularidades y que tiene unas funciones particulares. Hay que comprender primero qué es la mercancía, después se ahonda en el dinero y así se va concretando, ¿no? Pero bueno, la razón que nos explicita Marx de entrada es esta primera, y dice, bueno, la riqueza aquí es rico quien tiene muchas mercancías, pues vamos a ver qué es esto de la mercancía, ¿no? Y entonces se nos está eh, invitando a considerar una cuestión real, no hay todavía ninguna definición, se nos está invitando a considerar una manifestación particular de todo un modo de producción, ¿no? De todo este organismo, es pues la parte, eh, cómo se manifiesta la riqueza, ¿no? Y es ahí, en esa parte más visible, que es real y reconocible por todos, ¿no? La mercancía, lo que vamos a empezar a desentrañar. Entonces partimos como si fuese un vistazo a priori. Claro, nos acabamos de encontrar con el capital, damos con la mercancía y vamos a empezar a ver qué es la mercancía, ¿no? Este es el principio expositivo. No hay que saber nada para leer el capital. Acabamos de encontrarnos con el modo de producción capitalista y, y comenzamos a ver de qué va. Entonces, ya sabemos, lo primero que nos dice Marx, que la mercancía tiene dos factores. No hay que distinguir, ni son dos tipos de mercancía ni nada por el estilo, igual que luego el trabajo no son dos tipos de trabajo, es el mismo trabajo o la misma mercancía la que tiene dos factores o es bifacética, ¿no? También dice, ¿no?, en cuanto al trabajo. Bien, por un lado está el valor de uso, del cual pues tenemos que tener en cuenta, aquí he recogido los elementos más importantes, ¿no? Pues ese valor de uso tiene que ver con una capacidad de satisfacer necesidades humanas de la naturaleza que sea, eso ya nos lo ha dicho más desde el principio y es muy, muy importante. Valor de uso es todo aquel que satisfaga necesidades, estas hayan nacido, dice Marx, en el cerebro, en el estómago,
no es esa la, la cuestión que va a explicar. Marx no se va a entrar a explicar cómo se constituye algo como valor de uso, aunque nos da algunas pistas fundamentales que hay que tener en cuenta para que algo sea valor de uso, ¿no? Nos dice también Marx que la cualidad y la cantidad es una cosa importante en los valores de uso. Los valores de uso tienen que tener ciertas cualidades para que sean tales y tienen que estar en cierta cantidad para que sean tales, ¿no? Pues esto lo podemos pensar con cualquier mercancía, ¿no? Unos huevos o algo de ropa, ¿no? Tiene que tener unas cualidades y funcionar y estar en presente en determinada cantidad para que funcione como valor de uso. Nos dice también Marx que la utilidad de las cosas es diversa y se descubre, ¿no? Que la utilidad está condicionada por las propiedades del cuerpo de la mercancía, ¿no? Tiene que ver con las capacidades, con las cualidades corpóreas. Antes estaba leyendo en uno de los textos de divulgación del Capital, mencionaban un filete. El filete pues tiene que tener ciertas propiedades de nutrición, ¿no? Para que cumpla como valor de uso, aunque bueno, también no solamente ciertas cualidades de nutrición, ¿no? Porque también hay unas nociones de aroma, de punto de cocción, que son culturales y que también son parte del valor de uso, ¿no? De la gastronomía, ¿no? Porque ni siquiera cuando comemos solamente meros nutrientes, sino que la alimentación no se reduce a eso como valor de uso, ¿no? Nuestra gastronomía, ¿no? Sino que tiene otros componentes de aroma, texturas, ingredientes, etcétera, ¿no? Bueno, esto sin más solamente para decir que valor de uso no se remite a lo más elemental del filete, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? Y que lo mismo que el valor de uso de la chaqueta no es meramente que me quite el frío, sino que también es parte del valor de uso, pues cierta estética, cierta, ¿no? El valor de uso es una cosa muy, muy diversa. Y por eso, bueno, luego Marx hablará del valor de uso Biblia, el valor de uso aguardiente. Los valores de uso es todo aquello que le demos utilidad, sea por la razón que sea. No tenemos que pensar siempre en valores de uso reduciéndolo a lo más elemental, ¿no? Sino todo aquello que nos da alguna utilidad de algún tipo. Bien, los valores de uso conforman el contenido material de la riqueza, ¿no? Independientemente de la forma social que tenga, ¿no? La forma social en este caso es la mercancía, pero independientemente de la forma de mercancía, que es la que está presente en la sociedad burguesa, los valores de uso han existido anteriormente, ¿no? Incluso los valores de uso producidos por los seres humanos, ¿no? Por otro momento del capítulo, Marx dice que siempre el ser humano siempre se ha tejido la ropa, ¿no? Una sociedad comunitaria puede coserse a sí misma la ropa, pero no es una mercancía, ¿no? Entonces sigue siendo parte del contenido material de su riqueza, aunque no se venda, ¿no? Del hecho de poseer pues, ropa para el abrigo. Bien, y esta es de las dos formas que tiene la mercancía, es la forma natural, ¿no? Bien, pasamos entonces ahora al otro factor, al valor de cambio, ¿no? Si nos cogemos una mercancía, ¿no?, con la mano, vemos primero unas cualidades que tienen que ver con el valor de uso, que tiene que ver con todas estas cosas que están aquí resumidas en este cuadro, y por otro lado sabemos que esa mercancía pues se intercambia en cierta cantidad por otra, ¿no? Esa es Marx está procediendo en este orden eh, con este criterio expositivo, ¿no? Acabamos de encontrarnos la mercancía y estamos detectando en ella lo que a primera vista se ve. Entonces este otro factor de que se cambie por algo, ¿no? El valor de cambio es una relación cuantitativa de intercambio, una proporción de intercambio entre dos mercancías y bueno, pues esa es otra realidad muy distinta para qué sirve, ¿no? Pues tengo aquí esta grabadora en la mano, que como valor de uso pues tiene unas ciertas cualidades, pero también tiene un determinado valor de cambio que no tiene nada que ver con su utilidad, ¿no? Entonces por eso son dos factores. Y lo curioso del valor de cambio, nos dice Marx, es que parece contingente y relativo, ¿no? Porque como las mercancías va pasando el tiempo y tienen un diferente valor de cambio y el valor de cambio se puede expresar en diferentes mercancías, ¿no? La puedo cambiar por una o por otra, o también cuando nadie desarrolla el dinero por un dinero o por otro, o por dinero en plata o dinero en oro, pues parece que es una mera
cuestión relativa a otra mercancía, ¿no? Entonces, lo que hace Marx es, bueno, nos hemos topado con la mercancía, hemos encontrado estas dos cosas, el valor de cambio parece esto, pero dice, vamos a examinar más de cerca el valor de cambio. El valor de uso ya nos ha hecho suficiente y a lo que va la cuestión es al valor de cambio ya desentrañarlo. Bien. Si alguien quiere comentar cualquier cosa, adelante, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice Marx de esta cuestión del valor de cambio? Bueno, que si es posible el intercambio entre dos mercancías, entre dos valores de uso que son distintos, ¿no? Que nada tienen que ver, como una grapadora o una cantidad cierta de grapadoras y un móvil, es porque hay una sustancia común eh, en esas dos mercancías que no puede ser material porque una mercancía y otra no tienen nada que ver, porque tienen valores de uso que no tienen nada que ver, no puede ser algo material, sino que tiene que ser algo social, ¿no? Nos dice Marx. Y es por ahí por donde vamos a encontrar cuál es el fundamento de ese valor de cambio. ¿Y qué es lo que tienen en común esas dos mercancías que no se parecen en nada, que sirven para cosas distintas, que sus materiales son distintos? Pues lo que tienen en común es que han sido producidas por trabajo humano, ¿no? Y esa es la sustancia común, y es que es la sustancia del valor, el trabajo abstractamente humano. El hecho de que se haya hecho, mediante el procedimiento que se haya hecho, las dos mercancías han necesitado tener a gente ahí, desgastando su capacidad de trabajo, su fuerza de trabajo, para producir esa mercancía concreta. Entonces llegamos así a la categoría valor. Nos habíamos topado de primeras con valor de cambio, sabíamos que la grapadora tiene, bueno, hoy en día es muy bien, te digo un precio, ¿no? Pero en otro contexto pues tendría un valor de cambio con otras mercancías y preguntándonos por cómo es posible que cosas distintas se intercambien, llegamos al valor. Ambas mercancías han sido producidas por trabajo humano y como cristalización de trabajo humano abstracto, de trabajo humano indiferenciado, por el hecho de que sea el oficio que sea, ambas necesitan tener a gente dedicada a producirlas, son valor. Entonces, ya nos ha surgido la primera categoría, ¿no? Que proponía el índice, ¿no? Bueno, el primer subtítulo. Habíamos partido de la mercancía, los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor de valor de uso y valor. Pero lo primero que nos habíamos topado era el valor de cambio y acabamos de llegar al valor, ¿no? Y inmediatamente el valor, lo que más nos explica es dos cosas de él. Su sustancia, que es el trabajo abstractamente humano, y ahora vamos a ir a la magnitud. Bien. En este punto, en el que digamos, ha descendido, ¿no? de la primera evidencia superficial del valor de cambio y hemos llegado a que para que haya valor de cambio es porque hay detrás un trabajo humano y ese trabajo humano cristalizado conforma valor, entonces Marx dice, bueno, el valor de cambio, que era lo primero que habíamos dicho, es la forma de manifestación del valor en una relación de cambio. Es el valor de la grapadora se expresa en lápices, diciendo que una grapadora vale cierta cantidad de lápices, ¿no? Entonces lo que dice es, bueno, el valor de cambio lo vamos a dejar para luego, porque ya que es una relación, pues primero vamos a ver esta cuestión de la sustancia y la magnitud del valor, esto del trabajo, cómo puede ser que el trabajo produzca valor y todo esto. Ya una vez que quede clara la categoría de valor, veremos por qué el valor se expresa como valor de cambio y cuál es esta cuestión de las proporciones de intercambio. Entonces, tiene que quedar muy clara la diferencia entre valor de cambio, valor y trabajo. Luego Marx nos dirá que el trabajo no es por sí mismo valor, el trabajo vivo, el trabajo actuante no es valor cuando se objetiva, cuando se cristaliza, cuando produce algo y ahí queda, digamos, encerrado, o hay evidencia, o para reproducir otra mercancía igual que esa va a hacer falta aplicar la misma cantidad de trabajo.
Entonces es un trabajo que ha quedado cristalizado, objetivado, no sé si dice también condensado. Bien, entonces, bueno, hasta ahora nos ha dicho entonces cuál es la sustancia, ¿no? La sustancia en general, ¿no? Pues como si alguien dice la sustancia de, bueno, de cualquier cosa, pues es tal. Ahora hay que ver la cantidad, ¿no? Entonces, porque obviamente la cuestión del valor de cambio pues remite a cantidades, ¿no? A la cantidad de intercambio entre dos o más mercancías. Entonces, bueno, ya hemos llegado a la sustancia es el trabajo, bien. ¿Y cómo se determina la cantidad de valor? Bueno, pues por la cantidad de la sustancia, ¿no? Nos dice, por el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo, que se suele medir eso, en días, horas, bueno, en fracciones temporales, las que sean. Esa es lo que determina la más valor, la cantidad de tiempo de trabajo. Y nos dice más, pero no cualquier tiempo de trabajo, no vale con un obrero perezoso o torpe, porque tarde mucho, no produce con ello más valor, o su mercancía producida no tiene más valor, por el hecho que tarde mucho, que un obrero que sea más eficiente, ¿no? Entonces, es un tiempo de trabajo que se está considerando y se considera así no porque Marx lo diga, sino porque socialmente así funciona, aquel tiempo de trabajo que ha sido desempeñado por la fuerza de trabajo social media en condiciones normales vigentes de producción y a intensidad media, ¿no? Es la forma, digamos, como podemos resumirlo así, ¿no? Como la forma normal en la que se produce en una sociedad dada en un momento dado, ¿no? Porque esto entre sociedades puede variar, ¿no? Hay países que tienen pues unas condiciones de producción más desarrolladas o una mayor formación del obrero, bueno, eh, pero en una sociedad dada, en función de las forma normal en la que se produce esa mercancía concreta, eh, ese es esas condiciones son las que hay que tener en cuenta para considerar el tiempo de trabajo, no desviaciones ineficaces, ¿no? Entonces llegamos así a a un nuevo término que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Habíamos primero visto la cuestión del trabajo abstractamente humano, es decir, que hay muchos trabajos particulares, ¿no? El trabajo de desastre, el trabajo de tejedor, el trabajo de herrero, trabajos muy diversos que son abstraídos en sus diferencias y se identifica solo el hecho de que impliquen desgaste humano, eso es el trabajo abstracto, pero para comprender, para conocer la magnitud de valor, no nos basta con el trabajo abstracto, sino que tiene que ser lo que la determina es el tiempo de trabajo que es socialmente necesario en una época dada en función de la fuerza de trabajo social media, las condiciones normales vigentes de producción y la intensidad media, ¿no? Eso es lo que determina la magnitud del valor en tiempo de trabajo socialmente necesario. Y nos dice más, el tiempo de trabajo socialmente necesario varía con el cambio de la fuerza productiva de trabajo. Si la fuerza productiva del trabajo es mayor, si es más eficiente, pues el tiempo de trabajo socialmente necesario se reduce y por tanto se reduce el valor. ¿Hay alguna duda hasta aquí o algún comentario o se quiere que entremos en alguno de estos conceptos o en alguna de las ideas con más detalle? He puesto aquí qué es lo que más dice que la fuerza productiva del trabajo está determinada, entre otras cosas, por las 5 siguientes, ¿no? Pero él dice, entre otras, no dice que sea exclusivamente estas. ¿Cuáles son esas cosas que determinan la fuerza de trabajo? Pues el nivel medio de destreza del obrero, que por supuesto tiene que ver, por ejemplo, con la educación, ¿no? Dos, el estadio de desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso de producción, ¿no? Coordinar a un equipo, pues obviamente permite que ese equipo sea más eficaz. La escala y la eficacia de los medios de producción, ya veremos más adelante cómo en el desarrollo del capitalismo es muy importante esto, hacer más eficientes los medios de producción, pues por ejemplo, concentrando a artesanos en una misma
fábrica manufacturera. Y el punto 5, las condiciones naturales, ¿no? Porque, por ejemplo, hay tierras que son más fértiles o hay minas que tienen los metales más asequibles y entonces con menos trabajo, pues está más accesible lo que se pretende conseguir, ¿no? Hay unas condiciones naturales más favorables o más hostiles para conseguir el mismo objetivo, ¿no? El mismo valor de uso. Todo esto, pues, afecta en el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Cuanto sea la fuerza productiva del trabajo, pues menor va a ser el valor de la mercancía individual. He puesto, he puesto en este costado, en vez de continuación de aquí abajo, en vez de ponerlo aquí, lo he puesto en este costado, porque si os fijáis, todas estas cualidades responden no a dimensiones de valor, sino que a dimensiones concretas, a dimensiones naturales, a dimensiones materiales, ¿no? A todo lo que tiene que ver también con los valores de uso. Una fuerza productiva del trabajo más eficaz es una cuestión material. ¿Qué ocurre? Que esa fuerza de trabajo, al estar funcionando de forma más eficaz durante una jornada de trabajo, por ejemplo, va a producir el mismo valor que antes de que se hiciese esa innovación, ¿no? Hace 20 años que no existiese la innovación que le ha permitido esta revolución productiva. Pero produce, por tanto, el mismo valor porque está trabajando una jornada de trabajo. Sin embargo, en esa jornada de trabajo, en vez de producir 100 rapadoras, pues va a producir 300. Por tanto, el tiempo de trabajo socialmente necesario de la mercancía grapadora se reduce. ¿Alguna cosa hasta aquí? No sé si se ha quedado claro esto último o me he explicado de manera un poco liosa. Bien, pues entonces así, esto es el contenido del... Ah, muy bien. Entonces, este es el contenido del primer apartado y, en mi opinión, hay una... Bueno, esto yo digo mi opinión, si luego consideráis otra cosa, pues también lo podemos hablar o lo que sea. Y en mi opinión hay un añadido de Marx al final del primer apartado que digamos que es un poco una digresión, por eso lo he puesto como con unas líneas. Entonces, él nos ha estado diciendo que es una mercancía, qué características tiene, qué factores tiene, cómo son esos factores, y de repente nos llega a un último párrafo, o sea, él podía haber, en mi opinión, podía haber cerrado, pero llega a un último párrafo y nos va a decir qué cosas son y qué cosas no son mercancías. Y en mi opinión es una aclaración eh, como una especie de, como de digresión, ¿no? Digamos, estoy explicando un elemento, aclarando un elemento, pero para que no haya confusión con otras cosas que pueden parecer mercancías, aclaro, cierro con este otro párrafo añadido. Entonces nos dice fundamentalmente dos cosas. Pues que hay valores de uso que no son valor, ¿no? Pues todos esos valores de uso que no implican trabajo, pues no tienen valor. Y entonces más nos pone el ejemplo de la tierra virgen. Pues el ejemplo que se suele poner es el del aire. En fin, bueno, a la hora, de, por ejemplo, de producirse la fermentación del vino, pues entran en juego también condiciones de químicas que nadie paga, ¿no? Y que tienen que ver con, con cuestiones naturales. Y el otro elemento que no es una mercancía y que por tanto no tiene valor son todos esos valores de uso que sí que son productos del trabajo, que los ha hecho alguien, pero que no están hechos con vistas al intercambio. Entonces, por ejemplo, cuando alguien se hace la comida o se hace la cena, o se plancha la ropa, o alguien cultiva tierra para autoabastecerse, o una familia se cultiva para autoabastecerse, está produciendo un valor de uso, está
empleando trabajo en ello, pero no el producto no es una mercancía, sino que es un valor de uso para el propio consumo, ¿no? La mercancía es esta cosa particular, este producto del trabajo humano particular, que además de ser un valor de uso, está producido para intercambio, está producido por trabajos autónomos independientes entre sí y por esa razón y por sus vistas al intercambio se presenta con esta otra cualidad que es ¿no? la de tener un valor de cambio. Y la otra cosa que podríamos confundir con la mercancía y que más nos busca aclarar que no la confundamos es pues todo aquello que no tiene un valor de uso, aunque haya implicado trabajo humano, como es inútil, pues el trabajo que contiene no cuenta como trabajo socialmente necesario, entonces no tiene valor, ¿no? Entonces, algo que alguien decide por su propia cuenta hacer y no es socialmente útil y se empeña por la razón que sea en colar al mercado, pues no tendrá valor porque no satisface una necesidad, ¿no? Sea esa la que sea. No hemos hecho consideraciones morales sobre las necesidades. ¿Algún comentario aquí que habríamos terminado con el primer apartado? Bueno, entonces, las categorías fundamentales, por verlas se daría abajo rápidamente, eso, mercancía, valor de uso y valor de cambio, esos son sus dos factores. Y hasta la sustancia de ese valor de cambio, que es el trabajo abstractamente humano. El trabajo abstractamente humano cristaliza como valor, la magnitud del valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario, eso es lo que determina la magnitud. El tiempo de trabajo socialmente necesario depende de la fuerza productiva del trabajo y esos son los conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta. Bien. Entonces, lo que hace Marx en el siguiente apartado es decirnos, bueno, así como la mercancía tiene dos factores, valor de uso y valor de cambio, el trabajo que produce mercancías también tiene dos factores. Por un lado, lo podemos considerar como en su aspecto de trabajo útil y por otro lado, como trabajo abstracto, que por otra parte es algo que ya nos ha contado un poco en el primer apartado. De nuevo, el trabajo es el mismo trabajo, el trabajo útil directo. Todo es trabajo productor de mercancías. Lo que pasa es que son dos factores o dos facetas de ese trabajo, ¿no? Entonces podemos verlo desde un prisma o ver otro, ¿no? Es como ver una característica o ver la otra. El trabajo útil pues, es una actividad productiva orientada a un fin, ¿no? Entonces una actividad concreta, específica, la que hacen las grapadoras, por ejemplo. Claro, todos estos trabajos útiles son cualitativamente diferentes y entonces para que se coordinan, en el caso del modo de la producción mercantil, se coordinan pues a través del intercambio, no se coordinan conscientemente, ¿no? Se coordinan cuando puedes vender lo que haces y entonces pues sigues haciendo lo que haces porque lo puedes vender. Pero la cuestión es que se produce, ¿no? Hay una división social del trabajo, ¿no? Hay gente que se dedica a unas cosas y gente que se dedica a otras mercancías, ¿no? A producir una u otras mercancías. Porque la sociedad, pues, demanda diversas mercancías en diversas proporciones, ¿no? Entonces, por eso hay una división social bajo. Hay ramas del trabajo con más o menos gente en cada una de esas ramas. Hay ramas que incluso se van desarrollando, se abren nuevas ramas, etcétera, etcétera. Y nos dice Marx que la división social del trabajo, que es otra categoría que acaba de aparecer y que también es importante, debe existir para que exista la producción de mercancías. Claro, como la producción de mercancías es hacer algo para vendérselo a otras personas, hay que haber gente que haga una cosa y gente que haga otra para que haya intercambio, ¿no? Si todo el mundo hace todo lo que necesita, pues no hay intercambio, ¿no? Entonces tiene que haber división social del trabajo, tiene que haber especialización de la producción de ciertos valores de uso para que haya mercancías. Pero dice Marx, pero la división social del trabajo no implica producción de mercancías. Hay producción de mercancías sin división social del trabajo. Y bueno, él
menciona ahí a pie de página el ejemplo de Perú, que yo, bueno, lo desconozco, pero bueno, sociedades que, en las cuales hay un reparto de las tareas, pero los productos del trabajo no se intercambian, no se compra-venden, sino que se distribuyen pues del mismo modo que se distribuyen las tareas, ¿no? Pone el ejemplo de Perú, que curiosamente ese ejemplo lo tenía también anotado en los BISE de 10 años antes del Capital. O sea que es una cosa que ya tenía él anotada desde hace tiempo. Pero bueno, no es... podemos pensar en cualquier otra sociedad, otra comunidad, ¿no? En la que haya eso, diferentes tareas que cumplir para conseguir de uso, pero que los productos no se compra-venden, sino que alguien se encarga de unas cosas, otras cosas de otros, y el producto es común, ¿no? Es compartido. Bien, nos dice Marx del trabajo útil, que es condición de la existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza. Entonces, el trabajo considerado como trabajo útil ha existido siempre, siempre, igual que los valores de uso han existido también siempre. El trabajo como trabajo útil ha existido siempre. Lo que pasa es que el trabajo productor de mercancías no tiene solamente la cualidad de ser trabajo útil, tiene también otra cualidad, ¿no? Y los valores de uso han existido siempre, pero es que las mercancías no son solamente valores de uso, sino que son valores de uso que al mismo tiempo tienen valor de cambio, ¿no? Y el trabajo útil es lo indispensable para que se pueda mediar siempre pues, el metabolismo entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Nos dice Marx. El trabajo útil ha existido siempre y seguirá existiendo porque es condición de existencia humana. Bien, nos dice también Marx que todo valor de uso es fruto de trabajo y de materia natural, además de que las fuerzas naturales apoyan al trabajo mismo. Bien, esto es para no olvidar, pues eso, que en cualquier mercancía, cualquier producto del trabajo, no es solamente producto de ese trabajo, sino que hay unos materiales naturales que se han elaborado en mayor o en menor medida, incluso los que están los más sofisticados y los más reelaborados provienen de algún modo de algún tipo de sustrato natural, ¿no? Entonces, por ahí da la cita de otro economista anterior de que el trabajo es el padre de la riqueza y la naturaleza es la madre, ¿no? Bien. Nos vamos ahora al otro factor. Carlos, igual es que quieres comentar algo que has puesto el micro. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Es que en esta parte sobre el metabolismo entre el ser humano y la naturaleza es evidente el carácter ecológico, esa preocupación y planteamiento desde este mismo momento. Me parece que es muy importante tenerlo siempre muy en cuenta de cómo Marx lo plantea ya desde aquí, desde el análisis del valor, una preocupación muy clara sobre el carácter ecológico que él siempre consideró, incluso en la cuestión del valor, cosas que muchos cuestionan, pero que me parece que aquí es muy evidente. Sí, es completamente de acuerdo y luego se repite en estas consideraciones a lo largo del libro 1 y a lo largo del libro 3. Y aquí parece que no tiene mayor importancia porque estamos empezando y está en los planteamientos más abstractos de la cosa, pero ser conscientes de que la reproducción de la existencia humana tiene que ver con el trabajo humano y con la naturaleza es la consideración general que hace que podamos explicar un montón de cuestiones de la crisis ambiental ahora que son completamente, que entran en perfecta armonía con la explicación marxista, porque la explicación marxista integra el factor natural desde su propia formulación originaria, ¿no? Sí, sí, y luego habrá más detalles a lo largo
de la obra de Marx sobre esta cuestión. Sí, por eso quien considera que hace falta un ecologismo para corregir a Marx, pues es evidente que no ha leído a Marx. En todo caso, habrá que seguir desarrollando el marxismo en el análisis de la naturaleza. Si alguien quiere responder a más cosas de las que Marx no respondió, porque por supuesto eso hace falta, igual que seguir desarrollando el análisis marxista de la economía, pues también se puede seguir desarrollando el análisis marxista de la economía en relación con la naturaleza. Pero plantear que hace falta una corrección de fundamento, una corrección ecologista de partida al marxismo, pues es una afirmación que lo único que evidencia es no haber trabajado siquiera la primera sección de Capital. Y bueno, luego hay muchos detalles de esto, podemos entrar o no. Me acuerdo de otro detalle que es, Marx dice que en la economía de plantación esclavista, pues la tierra se depreda de manera brutal y después con la propiedad capitalista y el arrendamiento de la tierra y los contratos que procuran conseguir una cantidad de renta sistemática y tal, pues esa depredación se racionaliza un tanto, pero tampoco se llega a racionalizar tal y como a largo plazo, ¿no? Y hay un apartado muy bonito en el libro 3 en el que Marx pues, dice, ¿no? que la tierra no es propiedad de quien está, sino que la sociedad presente tiene que legarla a la venidera, pues como buenos padres de familia, ¿no? Bien, todos los comentarios que hagáis enriquecerán lo que yo simplifique. Del trabajo abstracto, ¿no? Entonces, por un lado, la dimensión del trabajo útil, ¿no? Con estas características que están aquí resumidas. Y por otro lado, la otra característica que tiene el trabajo y que ya se nos había presentado en la anterior sección es que los diversos trabajos productores de mercancías, al intercambiarse sus productos, se está haciendo ya de facto esta extracción de sus particularidades, ¿no? Pues el hecho de que yo pueda intercambiar una una grapadora por un montón de lápices, es que no estamos teniendo en cuenta ni la particularidad del trabajo de hacer grapas, grapadoras, ni de lápices, sino el mero hecho de que ambas cosas necesitan tener a gente ahí desgastando su fuerza de trabajo, ¿no? Y ese es el trabajo abstracto, ¿no? La otra factor del trabajo productor de mercancías. Y lo define así Marx, ¿no? Como gasto de fuerza de trabajo humana. Alguna vez dice también humana o gasto de fuerza de trabajo en general, ¿no? Y siempre conviene mucho añadir estas palabras que él emplea, ¿no? Gasto de cerebro, músculo, nervio humano, etcétera, humanos. Sobre todo para que no se olvide que es una cuestión fisiológica, eh, que no es otra cosa, ¿no? Gasto de cerebro, músculo, nervio, mano, etcétera. Que igual no es tan evidente ahora que el trabajo físico o el componente físico, desgastante físico del trabajo no es tan evidente ahora con los trabajos que se ha desarrollado más el trabajo de oficina y en los cuales también, por supuesto, hay también lesiones musculares y tal en el cuello, pero pues igual no es tan evidente como otros trabajos del siglo XIX, ¿no? Como estar en el campo o en la mina, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Bien, este trabajo abstracto es la sustancia común, es la cualidad que hace equiparables las mercancías diversas, son equiparables porque todas implican gasto de fuerza de trabajo humana, y aquí también nos sale la categoría de trabajo medio simple, porque claro, ahí surgiría el debate de, bueno, pero hay trabajos más complicados, más fáciles, trabajos que necesitan más formación, trabajos que necesitan menos. Y entonces Marx dice que ahí podemos considerar un trabajo medio simple en una sociedad determinada y que también hay un trabajo multiplicado, ¿no? Hay otros trabajos que en el mismo tiempo producen más valor, pero ¿qué ocurre? Que si
que este trabajo medio simple no es un invento que se esté haciendo Marx, sino que cada vez que cotidianamente se intercambian los productos de trabajo más complejos, los productos de trabajo multiplicado por una cantidad de productos de trabajo medio simple, se está reduciendo el trabajo multiplicado a trabajo medio simple. Si yo intercambio 8 horas de trabajo agrícola por 1 hora de trabajo de un médico, se está reduciendo el trabajo multiplicado del médico a trabajo medio simple, ¿no? Siempre Marx, todas las consideraciones que hace son expresiones teóricas de relaciones económicas reales. Bien. Y aquí también conviene no olvidar que cuando Marx habla de trabajo medio simple en oposición al multiplicado, tiene que ver con esta cuestión de trabajo y formación, pero no hay que confundirlo con la intensidad del trabajo, porque la intensidad del trabajo se puede producir más valor también en menos tiempo, pero también hay un mayor gasto de fuerza de trabajo humana. Entonces, eso ya no es la misma diferencia que hay entre trabajo medio simple y trabajo multiplicado. Si aumenta la intensidad, alguien puede trabajar en vez de 8 horas 6 para hacerlo de 8, pero su fuerza de trabajo se desgasta también más rápidamente, ¿no? Porque aumenta la intensidad. La diferencia entre trabajo medio simple y trabajo multiplicado no es una diferencia de intensidad, de que se gaste más la fuerza de trabajo. Vale. Y entonces, de estas consideraciones, por un lado el trabajo útil y por otro lado el trabajo abstracto, pues Marx saca como una conclusión general, ¿no? Que, bueno, que es evidente, que puede aumentar la riqueza material y reducirse el valor de la, ¿no? Si el trabajo socialmente necesario para hacer una mercancía se reduce, pues podemos hacer mucho más de esa mercancía y que esa mercancía valga menos, ¿no? Y nos dice Marx, el movimiento antitético deriva del carácter bifacético del trabajo. Como el trabajo tiene dos características, por uno, el trabajo en cuanto a trabajo abstracto y por otro, el trabajo en cuanto a trabajo útil, una modificación puede alterar, tiene consecuencias diferentes en una u otra faceta del trabajo, ¿no? Si aumenta la fuerza productiva, la misma riqueza material se puede producir en menos tiempo. Y nos aclara también Marx aquí, bueno, que durante el mismo tiempo siempre se produce el mismo valor, ¿no? Durante 8 horas de trabajo se produce un valor de 8 horas de trabajo, teniendo en cuenta siempre la producción social media, bla, bla, bla. Pero que si una revolución de la producción de cierta mercancía pasa a producir en 8 horas el doble de mercancía, el valor que se sigue produciendo es el mismo, se sigue produciendo 8 horas de valor, lo que pasa es que esas 8 horas de valor, en vez de estar encerradas en 100 mercancías, están encerradas en 200. Por eso, cada una de esas mercancías encierra individualmente la mitad de valor. No sé si he sido claro en esto, algún comentario o duda o añadido. Sí, quiero decir algo. Adelante. ¿Me escuchas, David? Sí, se te escucha. Pues el desarrollo de las productivas es clave, ¿no? Porque en nuestros países, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que somos neocoloniales, el imperialismo no permite el desarrollo de fuerzas productivas en el país. Por ejemplo, en el campo, que las comunidades viven en un pequeño terreno donde se producen valores para su consumo, pero además tienen que ir a trabajar a las fincas, a las grandes fincas, ¿no? Al latifundio, con tremendas posibilidades de una gran explotación para complementar lo de su vivencia. Entonces digamos, el desarrollo de las fuerzas, por ejemplo, están en esas fincas para producir para los finqueros, para los terratenientes, para estos burgueses, como pasa en algunas fábricas, pero no permiten, por ejemplo, que haya un desarrollo de las fuerzas productivas más allá de eso, para mente,
pueda salir adelante, sino que los instrumentos de producción que tienen los pequeños campesinos, que prácticamente son obreros agrícolas como parte del proletariado, no les permite producir lo suficiente. Entonces hay esa contradicción entre relaciones sociales de producción y fuerzas. Por ahí es donde lo estoy entendiendo y que queda muy claro analizar en ese sentido. Yo no lo había tenido así de claro, no sé si te pareciste bien. Pues, bueno, habría que verlo al detalle. Pero bueno, una de las cosas que se carga de hacer el imperialismo es también esa, ¿no? Es controlar, tratar de no favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas en otros países, en otros países en el subdesarrollo, ¿no? Y la cuestión de los semiproletarios, de gente que trabaja una parte del campo y parte de la fábrica, es una cosa común en sociedades en las que está habiendo un proceso de industrialización en el cual la población rural bueno, va pasando a, a convertirse plenamente en proletaria y se dan situaciones intermedias de ese tipo que se han producido también, pues bueno, hay ejemplos en todos los países y hay mucho en las periferias de las grandes ciudades también se da mucho de eso, ¿no? Que hay zonas también de cultivo para complementar los bajos salarios, que además son una cosa eh, recíproca, ¿no? Se da un bajo salario porque la familia obrera es capaz de más o menos autosubsistir con el trabajo complementario que hace fuera de la fábrica. Lo que no sé si aquí encaja tanto la cuestión de la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, eh, pero bueno, podemos si no dejarlo para el final eh, y lo vemos de forma aislada, entramos más al asunto de forma aislada. Porque claro, es un problema concreto, histórico, eh, muy detallado. Aquí estamos solo con las consideraciones más elementales sobre ello. Eh, y que tampoco tengo yo una respuesta cerrada, ¿eh? Si yo tuviese algo así, claro, que decir. Bien. Mm, Entonces, una vez terminado así de analizado el trabajo productor de mercancías. Ah, perdón, me he saltado una cosa. En este apartado sobre el trabajo productor de mercancías, más nos lo define con precisión, con más precisión que en el apartado anterior. Nos dice que solo los productos de trabajos privados, autónomos, recíprocamente independientes, se enfrentan entre sí como mercancías. Claro, son trabajos que son privados y autónomos, no han sido colectivamente organizados, son independientes entre sí. La única forma de que ese producto sea social, de que ese producto sea para otro, es que el producto se enfrente como mercancía, que haya un intercambio, y para que haya un intercambio pues hay que considerar pues cuánto vale, ¿no? Cada, cada parte del intercambio. Entonces, tiene también que haber quedado claro para este punto que el trabajo productor de mercancías es una forma social de organizar el trabajo muy particular, que es este tipo de trabajo, autónomos, privados, recíprocamente independientes. O sea, ha habido otras formas sociales de organizar el trabajo y que es por esta forma social de organizar el trabajo por la cual eh, su objetivación produce valor y por la cual eh, se desarrolla esta cualidad del trabajo como trabajo abstracto. Bien, entonces, una vez hemos llegado a este punto, ya ha quedado esclarecido que el valor, ¿no? Volvemos al inicio. Marx se había topado con la mercancía, había dicho valor de uso y valor de cambio. Del valor de cambio
había ido profundizando y había dejado por un momento de lado la cuestión de la forma de valor o el valor de cambio. Si el valor de cambio es una relación entre valores, vamos a dejar esa relación a un lado mientras seguimos profundizando en qué es el valor, ¿no? Eso es lo que había hecho Marx. Y bueno, y ahora ya que ha quedado claro en términos generales qué es el valor es la objetivación de trabajo abstracto y su cantidad es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de cierta mercancía. Aquí había claro la, la, eh, lo que es el valor. Ahora vamos a ver, volvemos a aquello que nos habíamos topado de entrada, ¿no? Al valor de cambio para explicarlo ahora ya sabiendo qué es el valor, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ponen en relación los valores de dos mercancías y para expresar el valor de una de ellas, ¿no? Entonces, por eso, valor de cambio y forma de valor pues se usan como sinónimos, ¿no? El valor de cambio es, bueno, aquí he traído la otra frase en negrita, es la forma de manifestación del valor, ¿no? Entonces, debe haber quedado muy claro también ya, entonces, la diferencia entre valor y valor de cambio. Nos dice Marx que las mercancías en cuanto a valores, si las consideramos en cuanto a valores, tienen una misma unidad social, ¿no? Que ya sabemos cuál es el trabajo humano, el trabajo abstracto, ¿no? Y esta unidad se manifiesta en una relación entre mercancías, ¿no? Cuando se cambia una mercancía por cierta cantidad de otras, ahí se expresa esta unidad social. Y nos dice Marx en este apartado, pues ahora lo que vamos a ver es, en realidad, la génesis de la forma dineraria, que ya nos dice que la economía burguesa no la había resuelto, que el ser humano, en uno de los prólogos, nos dice que el ser humano lleva 2000 años intentando resolver esta cuestión y en este capítulo, pues, en este apartado, Marx va a explicar la génesis de la forma dineraria. Sabemos entonces que el valor de cambio tiene que ver con el dinero, pero el dinero es algo a lo que vamos a llegar. Es ya una forma más acabada, una forma de valor de cambio más acabada, pero hay otras previas, ¿no? Y bueno, ya sabemos cuáles son, cómo más va por las etapas, por las diferentes exposiciones, ¿no? De la primera forma simple, luego la forma total o desplegada, luego la forma general, y cuando la forma general queda ya fijada, pues aparece la forma de dinero. Pero lo que nos había anunciado Marx es que en la forma simple aquí está encerrada ya la cuestión, porque si tú puedes cambiar cierta cantidad de una mercancía por cierta cantidad de otra mercancía distinta, pues si al final la otra mercancía acaba siendo oro y el oro acaba siendo por excelencia la mercancía en la que se expresa el valor de todas, pues la diferencia, bueno, hay una diferencia sustancial, pero si se has conseguido explicar este primer paso, pues lo otro se deduce, ¿no? El problema es cuando no consigues explicar, que es lo que le ocurre a la economía burguesa, qué es el dinero, ¿no? Cuando piensas que el dinero es una especie de convención, ¿no? Y más lo que nos va a explicar es que el dinero es una mercancía particular, una mercancía dineraria. Entonces, partiendo de la forma simple, partiendo del hecho de que una mercancía sea intercambiable por otra completamente distinta y de explicar eso, de explicar cómo puede ser eso posible, pues llegaremos hasta la mercancía dineraria. Y nada, pues aquí las nociones fundamentales son la de la forma relativa de valor, que es la forma relativa, es la primera, ¿no? De la cual hay que decir de la cual hay que expresar el valor, y la forma de equivalente es la que expresa el valor, ¿no? Que es la segunda, ¿no? Si yo digo que una lápiz un lápiz vale tanta cantidad de oro, o un lápiz vale tanta cantidad de grapas, pues las grapas o el oro estarían siendo, ¿no? Ocupando la forma de equivalente, ¿no? Y más dice por ahí en algún momento la idea esta de valor corporizado, ¿no? Porque en el oro o en las grapas estaría tomando cuerpo el valor cuando el valor ya sabemos que no tiene cuerpo, ¿no? Que es una cuestión social. Pero en este efecto de expresar el valor de una mercancía en otra, cumple este papel, ¿no? De valor corporizado. Y bueno, ya de nuevo Marx lo que hace es
reducirnos primero la cuestión del trabajo, o sea, reducir primero cómo puede ser que se dé una relación cuantitativa. Para que haya una relación cuantitativa tiene que haber una reducción a la misma unidad, tiene que haber una homogeneidad cualitativa, tiene que haber un algo en común cualitativo para que pues 2 de algo y 5 de lo otro sean equivalentes, ¿no? Y eso sabemos, ya nos lo ha dicho, esto nos lo ha repetido ya 3 veces, de una forma u otra, y esa cuestión, esa misma unidad es el trabajo abstracto, ¿no? Y que en el caso de, ¿no?, cuando está condensado en una mercancía, ¿no?, es esa gelatina, esa cristalización de trabajo humano, que es una cosa que no es corpórea, ¿no?, sino que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, etcétera, etcétera. Y entonces, una vez comprendida esta cuestión, ya podemos ver cuál es el carácter determinado cuantitativo, ¿no? Por qué cierta cantidad equivale a cierta cantidad de otra mercancía, ¿no? Y ahí nos hace un ejemplo que en ese primer capítulo, no sé si os acordáis, de que pueden variar los valores, ¿no? Los valores de la fórmula, ¿no? La mercancía, esta mercancía de aquí, puede bajar su valor a la mitad y esta mantenerse constante en su valor. Entonces, una mercancía, si su valor baja a la mitad, pues una mercancía A sería entonces media mercancía B, ¿no? Entonces, la expresión de valor puede tener no te explica claramente cuál de las dos mercancías es la que está sufriendo una modificación en el valor, ¿no? Incluso las dos mercancías podían ver reducir su valor a la mitad en cambio, el valor de cambio sería el mismo, ¿no? 10 de mercancía A siguen siendo 10 de mercancía B porque A y B han bajado las dos a la mitad. Y entonces, pues esto es una forma práctica de evidenciar que la expresión del valor o el valor de cambio no es lo mismo que el valor y está sujeto a estas distorsiones porque es, bueno, pues por la forma específica en la que se expresa el valor en el mundo mercantil. Y bueno, nos dice Marx que la forma equivalente tiene tres características peculiares, ¿no? De la equivalente, es decir, la que se emplea para expresar el valor, que el valor de uso se convierte en la manifestación del valor, ¿no? Es una cosa curiosa, pero que sirve para explicar muy bien, por ejemplo, la fiebre del oro, ¿no? Aunque aquí no hemos llegado todavía a esa cuestión, pero me parece que es una imagen muy visual, ¿no? Cómo encontrar un pedazo de oro es encontrar inmediatamente valor. El trabajo concreto se convierte en manifestación del trabajo abstracto, que esto viene a ser lo mismo que lo anterior, pero llevado al plano del trabajo en vez de al plano de la mercancía, que es el mismo juego que ha hecho Marx de la primera parte a la segunda del capítulo. Y el trabajo privado se convierte en manifestación del trabajo directamente social, ¿no? Porque un trabajo particular se convierte en el que, en expresión del valor, ¿no? Y este es el apartado en el que Marx nos saca ahí a Aristóteles y nos hace una cita de Aristóteles en la que dice, la he transcrito mal, pero lo que decía Aristóteles es, en verdad es imposible que formas tan heterogéneas sean conmensurables, porque claro, Aristóteles se preguntaba cómo es posible que mercancías tan diversas tengan algo en común, le da vueltas al asunto y él no encuentra, Aristóteles no encuentra la sustancia común, el trabajo abstracto, ¿no? No lo encuentra. Y lo que más dice es que la limitación histórica de la sociedad en la que vivía le impidió averiguar en qué consistía en verdad esa acción de igualdad. Como Aristóteles vivía en una sociedad esclavista, no podía pasársele por la cabeza que a nivel práctico el trabajo humano estuviese siendo considerado de forma igualitaria, ¿no? Como un gasto de fuerza de trabajo humana en general. Por eso dice que le impidió averiguar en qué consistía en verdad la relación de igualdad, que Aristóteles no identificó. Bien, de la forma total o desplegada también ya lo sabemos bien, que es esta cuestión de que una mercancía pueda ser equiparable a toda una lista, ¿no?
nos dice Marx que el desarrollo de la forma de mercancía coincide con el desarrollo de la forma de valor, es decir, a medida que la forma de mercancía se desarrolla, la forma de valor también. Ya vimos ahí el detallito de ahí las pequeñas frases ¿no? De cuando surge la forma simple de valor, la forma total o desplegada, pues ya precisa que las vacas se produzcan como mercancía y se intercambien regularmente por un conjunto de mercancías, etcétera. Y bueno, esta es la forma desplegada en la cual todas las otras mercancías pueden funcionar como equivalente, ¿no? En vez de solo una, como la forma simple, pues todas las otras, ¿no? En la forma general venía a ser una inversión de la ecuación. Cuando todas las mercancías expresan su valor en una, hay un solo equivalente y nos dice Marx que ha sido excluido de la forma general de valor porque ya ese equivalente, él está con el ejemplo del lienzo, no puede expresar el valor en lienzo porque no hay, decir que 20 balas de lienzo valen 20 balas de lienzo, pues no sirve para expresar el valor, ¿no? El lienzo solo podría expresar su valor bajo la forma total o desplegada, ¿no? Bien, por eso ha habido esa exclusión de la forma general. Pero ya estamos viendo que el proceso es el de intercambio de mercancías en el cual una forma equivalente va evolucionando y aquí una mercancía en particular ocupa ese papel específico, ¿no? Entonces está viendo estos pasos de la génesis dineraria. ¿Y qué cualidad tiene esta forma general, esa mercancía que ocupa la forma general? Pues que es directamente intercambiable por cualquier mercancía, ¿no? Porque ella misma es la que expresa el valor todas las demás. Entonces, ella misma constituye, ella misma funciona como expresión de valor directamente, ¿no? Entonces, en cualquier momento se puede intercambiar con cualquiera. Que esto, bueno, pues se hace muy evidente en las crisis capitalistas, ¿no? Cuando alguien tiene los almacenes llenos y no consigue venderlo, pero el dinero, pues, el dinero de todo el mundo siempre es bienvenido, ¿no? Y así es como llegamos a la forma dinero, que es la mercancía dineraria, o sea, una mercancía que ha ocupado el papel particular de equivalente de todas las demás, y nos dice más que su forma natural ha sido fusionada con la forma de equivalente. Es decir, en este caso eran los metales preciosos, ¿no? Ese metal precioso se fusiona y sirve para expresar eh, en toda la sociedad el valor del resto de mercancías. Entonces ya, cuando una mercancía expresa su valor reflejándolo en la mercancía dineraria, lo que resulta de ahí es la forma precio. Entonces, ¿qué es el precio? El precio es el valor de cambio expresado en la mercancía dineraria, porque el valor de cambio ya hemos visto que se puede expresar en otras mercancías que no sean la dineraria, ¿no? Sino en equivalentes en la forma simple, en la forma total o desplegada, o en la general, ¿no? Entonces, ¿qué es el precio? Pues la expresión del valor de una mercancía en la mercancía dineraria. ¿Alguien quiere comentar algo de hasta este punto antes de pasar al siguiente? Se menciona en el chat que no queda del todo claro por qué en la forma simple no hay cuerpo. Sí, en la forma simple sí hay cuerpo, ¿eh? No sé si yo me he explicado mal, pero la que funciona de equivalente eh, funciona como, es más decía, como valor corporizado. Lo que ocurre es que en la forma simple, que también Marx la llama la forma contingente, esa relación no se ha fusionado, ¿no? No está funcionando para toda la sociedad de forma estable, sino que hay, ¿no? En un momento dado se intercambia una cosa por una otra cosa por otra, y cuando eso queda socialmente fundido, es en la forma general y específicamente la forma de dinero. Que claro, entonces ahí cobra una cualidad que
bueno, que incluso una vez que surge, por ejemplo, la forma de dinero, pues es evidente que aunque que tú puedes vender tu mercancía ya no por una que te haga falta o que te pueda hacer falta y que estés pensando si va a ser perecedera o no, o si vas a poder luego con esa otra que le intercambies conseguir la otra cuestión que quieras, sino que lo intercambias por la forma de dinero y tú con la forma de dinero en cualquier otro momento puedes comprar la mercancía que desees, ¿no? Entonces, la mercancía que ocupa la forma de dinero, aunque sea un equivalente, se va cargando de, de nuevas determinaciones. Y aquí Marx no llega más, pero luego en el capítulo 3 va a analizar, bueno, la mercancía dineraria, qué cualidades adopta por ocupar esa función, ¿no? Aquí lo único que hace Marx es explicarnos la génesis, llegamos a ella y luego profundiza o empieza a profundizar en el capítulo 3 porque luego el dinero sigue también en el capítulo, o sea, en el libro tercero y así. Pero la cuestión de que el equivalente funciona como valor corporizado, como valor de uso que expresa valor, está presente desde la forma simple. Aquí, como valor de uso que manifiesta valor. Vale. ¿Alguna cosilla más antes de pasar, si no? Este esquema, bueno, igual, no sé si tengo que empequeñecerlo un poco, en mi caso, no es en el vuestro. Nada, esto es un poco un esquema del conjunto de las nociones que hay que tener en cuenta o que han aparecido aquí y que hay que, bueno, pues el esquema simplemente está para verlas de forma más clara, ¿no? Pues el trabajo que produce mercancías es bifacético, por un lado está esta cualidad suya de ser trabajo útil, que tiene que ver con, bueno, pues con los valores de uso, que se relaciona con la naturaleza, que produce riqueza material, y por otro lado el trabajo productor de mercancías lo podemos considerar en su dimensión de trabajo abstracto, ¿no? Que es la sustancia del valor, que tiene que ver eso con el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? El valor es la cristalización de esto, que se mide por fracciones temporales, y bueno, y el valor cuando entra en el intercambio, ¿no? Cuando entra en el intercambio, pues se expresa como valor de cambio, ¿no? Porque el valor de una mercancía, que puede ser este paquetito rosa, ¿no? Este paquetito rosa es el cantidad de valor, se expresa por M1, ¿no? Equivale a M3, ¿no? El valor de M1 es M3, ¿no? Porque esto es posible, porque M1 y 3, perdón, el valor de M1 es 3M2. ¿Por qué? Porque M1 y 3M2 tienen el mismo paquetito rosa, ¿no? La misma cantidad de valor, ¿no? Entonces, bueno, eso. La forma simple de valor, la desplegada, en la general, pues ya es M2 la que está funcionando para expresar el valor y en el caso de la mercancía dineraria, pues es en este caso el oro eh, y el decir que M2 vale 2 M4, eso es el precio, ¿no? Sin más, esto es solamente para visualizar el conjunto de categorías más importantes del capítulo y, y bueno, como estos trabajos privados, pues tienen un carácter social, ¿no? Al mismo tiempo, pero un carácter social que se manifiesta en el intercambio. Y también, bueno, pero que tiene que ver, ese carácter social tiene que ver con que son útiles, es decir, ocupan un lugar en la división social del trabajo, son útiles para otra gente y producen mercancías en una cantidad que es asumible por el intercambio y también es social en cuanto que es una mera reducción a trabajo humano indiferenciado, ¿no? A trabajo abstracto. Y bueno, y con esto serían las principales ideas del capítulo 1 al margen de el carácter fetichista de la mercancía. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna cuestión, porque digamos que el carácter fetichista es también otro paso más en el análisis, es, bueno, hemos visto que es la mercancía y ahora vamos a ver cómo se presenta la mercancía
para la gente que vive en un contexto de producción mercantil. Pero hasta aquí Marx nos había dicho que es, hoy empezado analizado que es científicamente la mercancía. Entonces, si hay alguna cosa que comentar hasta este punto, pues igual es interesante sacarla ahora antes de entrar a lo que es otro paso más. Entonces, David, Adelante, adelante. tengo esta duda de que en el caso de las mercancías, siempre es valor mercantil. Digamos, Max ya conforme va avanzando, se va refiriendo más al valor mercantil, con unas notas al pie de la segunda y tercera edición que hizo Engels. Entonces, en las mercancías, sí, todo valor es mercantil y uno puede siempre referirse al valor mercantil y no solo al valor. Trata de las mercancías, es mi pregunta. Epa, mira, que tenía aquí puestas las preguntas que he hecho yo mal, tenía que haberlas ido respondiendo a medida que avanzaba la exposición. Yo creo que sí, que la cuestión de trabajo mercantil es nada más que una apreciación de Marx, que le añade Engels para que quede más claro a lo que se están refiriendo, pero que no hay una diferencia entre valor mercantil y valor. El valor es siempre mercantil, o se puede traducir como valor mercantil o valor de la mercancía, porque también dependiendo de la traducción lo hace de una manera o de otra. Eso solamente es una precisión expositiva de Marx. Sí. Y había otras preguntas pendientes del WhatsApp, que la primera era esta. El carácter social de los trabajos privados es el trabajo humano indiferenciado. Es una pregunta. ¿El carácter social de los trabajos privados es el trabajo humano indiferenciado? ¿Revelan relaciones sociales entre los trabajadores individuales? Pues el carácter social tiene varios caracteres sociales, porque el hecho de ser trabajo útil es también un carácter social del trabajo productor de mercancías. Los diversos trabajos útiles ocupan una posición en la división social del trabajo, ¿no? No puede haber 800.000 zapateros, tiene que haber una cantidad de zapateros que son los que puede absorber su producto el mercado, aquellos cuyos productos del trabajo satisfacen las necesidades que pueden ser pagadas, porque, por supuesto, una cosa son las necesidades y otra cosa son las necesidades que se pueden pagar, pero el carácter social de los trabajos es más que el trabajo humano indiferenciado. No sé si con eso se responde a la pregunta o si se quiere plantear alguna cuestión sobre ella. No, muy claro, tenés toda la razón. De la cuestión del valor de las mercancías es valor mercantil, eh, yo creo eso, que es solamente una precisión expositiva. ¿Es correcto decir que el trabajo concreto genera valor de uso y el trabajo abstractamente humano genera valor o valor mercantil? Sí, sí, así, o sea, sí, así es, así es. La idea es que el trabajo productor de mercancías produce valores de uso al mismo tiempo que produce valor. Y el trabajo productor de mercancías tiene eh, estas dos cualidades, estas dos facetas. La de ser trabajo concreto, lo podemos considerar su aspecto concreto o podemos considerarlo abstractamente. Entonces, esto es correcto. Siempre, nunca olvidemos que no son dos tipos de trabajo, sino que son dos facetas del trabajo. Sí, sí, yo creo que la frase es correcta. Es más, creo que por ahí Marx hace alguna frase bastante similar a esta. Pero sí, sí, así es la cuestión.
Por eso un poco en el esquema está esta cuestión, ¿no? Trabajo útil está aquí con el valor de uso, ¿no? Y el trabajo abstracto está aquí con el valor, ¿no? Aunque a fin de cuentas es trabajo productor de mercancías, pero como el trabajo, las dos facetas del trabajo se expresan en las dos facetas de la mercancía, ¿no? Se pregunta sobre la obra de arte y el origen de su valor. Eh, sí, pues con la obra de arte puede pasar muchas cosas. Puede no ser un valor de uso, por ejemplo, puede alguien hacer cosas que considera muy útiles, pero que no hay nadie que las quiera comprar. Pero bueno, luego hay varias pistas de Marx en el libro 3 y así. Pero bueno, de la obra de arte había que considerar varias cosas. Una es, si el artista está muerto, ya es otro mundo, ¿no? Una vez que el artista ha fallecido, ya su obra está cerrada y ya no hay posibilidad de mayor producción. Entonces, el precio de la obra, pues depende de la capacidad de compra, bla, bla. Bueno, otra cosa distinta es cuando es en casos en los que hay una producción de obra de arte bastante masiva y hay competencia a la hora de producir, y aunque las obras de arte no se produzcan como las mercancías capitalistas en el sentido de que sean absolutamente reproducibles, bueno, perdón, aquí estoy hablando de mi cuenta absolutamente, ¿eh? Eh, Pienso, por ejemplo, en todos estos paisajistas de ciudades de mucho turismo, como por ejemplo en París, que te pintan una calle de París y acudes a una plaza a comprarles su producción. Ahí esas obras son prácticamente, bueno, son mercancías y prácticamente reproducibles. No hay un montón de pintores que están produciendo paisajes bastante similares y escoges el que más te gusta. Y toda esta gente, pues normalmente vive bastante justa. Entonces, la cuestión de la obra de arte es que habría que analizar la relación de producción en la que se está produciendo un objeto estético. Porque puede estar produciendo un artesano en contexto de competencia, lo puede estar produciendo una persona que tiene a su cargo un taller con un montón de gente, lo puede estar produciendo un artista con un gran reconocimiento, un reconocimiento tan elevado que sus obras son absolutamente únicas. Se pueden producir también obras que son posibles de reproducir, como por ejemplo ¿no? los grabados que tengan tirada de 100 o de 200, o se pueden, que bueno, eso es la razón muy evidente, porque un grabado no vale lo mismo que un óleo, ¿no? Bueno, la cuestión es que hay muchos aspectos, habría muchos aspectos que analizar sobre la cuestión. No sé si con la respuesta esta vale. Da para tesis de doctorado, ¿eh? No sé si habrá por ahí alguien pensando en hacerla. Vale. Hay una persona, Miguel Durán Medraño o Medraño yo creo que es. Lleva trabajando en torno a estos temas desde hace tiempo, sobre la economía política del arte y tal y cual. Lo que pasa es que, por ejemplo, para considerar lo que él dice, pues hay que haber leído el libro 3 de Capital, porque él habla el valor de la obra de arte y la renta y, bueno, o sea, implica eso, libro 3 de Capital también. Entonces, si os parece, pasamos a la cuestión de carácter fetichista de la mercancía, que, que la he resumido muy brevemente. El carácter fetichista de la mercancía tiene que ver con la experiencia de las relaciones mercantiles que tienen los propios productores cuando producen e intercambian, ¿no? Entonces, hemos estado viendo un análisis científico y aquí vamos a la vivencia
de la relación mercantil, ¿no? Son dos órdenes de cosas distintas, ¿no? Y nos dice más que los productores entran en contacto social en el intercambio, y es un contacto social mediado por los productos de trabajo. Entonces, su propio trabajo solo se expresa a través del producto, ¿no? Y ocurre esta cuestión de que el carácter social del trabajo se refleja como caracteres propios de los productos de trabajo, ¿no? La relación entre los productores y el trabajo social como una relación social entre objetos al margen de los productores, ¿no? Bueno, la idea está muy sencilla de que pues de repente no se pueden vender los zapatos que, por la razón que sea, los zapatos que uno se lleva haciendo un tiempo, y es ahí, en ese momento, en el que los zapatos se desploman de valor y, y no hay una claridad, ¿no? Para quien está inmerso en esa relación, no hay una claridad de que eso es producto de las relaciones de producción en las que está inmerso, ¿no? Pero parece que simplemente de un día para otro los zapatos han visto desplomarse su valor, ¿no? Parece una cualidad intrínseca. Eh, entonces, pues ocurre que no hay un control sobre el producto del trabajo, sino que el producto del trabajo, de algún modo, controla a los productores. Y lo que nos dice Marx en este apartado, que es muy interesante, es que descubrir esto, o sea, saber que esto ocurre y dejarlo escrito en un libro como El Capital, no supera esta vivencia, porque esta vivencia emana de las relaciones de producción mercantiles y de las relaciones de intercambio. Entonces, el fetichismo de la mercancía solamente puede ser superado superando la sociedad en la cual se produce esta incapacidad de comprender las propias relaciones económicas en las que se está inmerso, ¿no? Y por eso en este apartado Marx se dedica a mirar otras formas de sociedad pasadas y una hipotética forma de sociedad futura en las cuales no hay producción mercantil y no hay este fetichismo, ¿no? Luego preguntaba, entre las preguntas que había, la última era esta: ¿el fetichismo de la mercancía es ideología burguesa y, por tanto, extensible a otras formas ideológicas burguesas que no sea la mercancía propiamente dicha? Eh, yo no sé si se puede decir que es ideología burguesa, ¿eh? No lo sé. O sea, es porque, bueno, o sea, puede funcionar así, puede funcionar enfatizando las necesidades de la burguesía, pero yo diría que es algo más amplio que esto, que es la propia incapacidad de comprender las relaciones sociales en las que se está inmerso y que diría que no se reduce a ideología burguesa, aunque hay formas de fetichismo que tienen mucho que ver con la ideología burguesa. Y a cuenta de eso, he traído unos recortes del libro 3, porque ya el propio Marx nos dice, bueno, la forma mercancía puede ser evidente que hay fetichismo en ella y se puede llegar a penetrar este fetichismo en la forma mercancía, porque como es muy general y tal, exactamente dice, como la forma de mercancía es la más general y la menos evolucionada de la producción burguesa, a lo cual se debe que aparezca tempranamente, bla, 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 todavía parece relativamente fácil penetrarla revelando su carácter de fetiche. Pero en las formas más concretas se desvanece hasta esa apariencia de sencillez. Cuando dice más concretas, claro, la mercancía es general, eh, eh, más concreta es otras formas, otras categorías de economía política que se elevan sobre esta, ¿no? Pues el dinero es ya un poco más concreta que la mercancía, porque es una forma particular de mercancía, ¿no? O el capital es también otra forma un poco más concreta, ¿no? Entonces, sin más, había traído aquí del libro 3, bueno, he puesto la página por si alguien tiene curiosidad de ojearlo más, la página es del libro del siglo XXI, esta edición en la que las pastas eran amarillas, o sea, los libros típicos, vamos, no los últimos, sino las ediciones de 1980, por ahí. Bueno, dice Marx, en el capital que devenga interés, o sea, esta es una forma ya muy concreta ya no es un capital cualquiera, sino el capital que devenga interés, o sea, el capital prestado para obtener interés. La relación de capital alcanza su forma más enajenada y fetichista.
ya no representa los estigmas de su origen, ya no se sabe de dónde viene este aumento de dinero, que es el interés. La relación se halla consumada como relación de una cosa, de dinero consigo misma. O sea, el dinero parece que trae dinero, pero no se explica y no es nada evidente, ni a la persona que lo presta se le ocurre eh, de dónde procede, ¿no? Simplemente se da un hecho que es que un capital debía interés y parece que es por el mismo hecho de prestarlo, ¿no? De tenerlo y prestarlo. Y que es intrínseco, ¿no? Al capital, al dinero, a una cantidad de dinero prestada, la, la propiedad de que se reclame por él otra cantidad de dinero. Bien, en la página 505 hay otro ejemplo de fetichismo. Considerar el capital, bueno, que esto ocurre también, ocurre mucho, igual eso sí que tiene que ver con la ideología burguesa de considerar el capital como un autómata, sin tener en cuenta las condiciones de la reproducción y del trabajo. Es decir, pensar que quien produce, bueno, es el mismo capitalista o que las mismas máquinas, por ejemplo, producen valor eh, en lugar de observar que es el trabajo humano el productor de valor, ¿no? Entonces, aquí Marx ya nos ha dicho él, ya nos deja bueno, no, lo dice claramente, que la cuestión del fetichismo está en otras formas más concretas de la economía. Lo que pasa es que como él está en la mercancía, pues lo deja ahí. Y, y, pero va a haber, si no recuerdo mal, en este libro 1 hay alguna cuestión sobre el capital, sobre el fetichismo del capital, y sobre todo en el libro 3 hay muchas más cuestiones. Pero en realidad todo está, o sea, como es toda producción mercantil, pues cualquier otra categoría, la vivencia de todo puede estar fetichizado, ¿no? Como las mismas crisis que llegan eh, como, como automáticamente, sin explicación, ¿no? Producto de la organización nuestra del trabajo. O, por ejemplo, como ahora ocurre con la pandemia, que no podemos cerrar los bares porque si no la economía se hunde, pero parece que la economía nos domina, ¿no? Es una especie de cosa que hay que alimentar, no se sabe cómo. Bueno, sí se sabe cómo, lo que no se intenta es transformarla, ¿no? Entonces es necesario abrir unos bares, aunque haya riesgo de contagio, porque no tenemos un control colectivo sobre nuestra producción, sino que tenemos que conseguir que los bares hagan negocio, las fábricas hagan negocio, las tiendas hagan negocio, para que el conjunto siga funcionando más o menos bien, porque no somos capaces de organizar todo ese conjunto productivo, ¿no? La gestión económica burguesa solamente puede eh, intentar que cada una de las partes funcione más o menos correctamente. Entonces, es una pregunta muy difícil. Yo no sé si podemos llamarlo ideología burguesa o yo diría que es algo más amplio que en muchos momentos funciona como ideología burguesa, funciona como el elemento eh, legitimador de una posición social particular. O bueno, en realidad es como siempre opaca, es que en realidad también como siempre opaca las relaciones sociales, pues, pues en último término siempre es funcional a la burguesía. No sé, no quiero dar una respuesta, no tengo una respuesta eh, cerrada de este asunto. Si alguien se anima. Se comenta en el chat que como existe antes de la burguesía, que en efecto probablemente no sea solo ideología burguesa. Porque además, bueno, la otra cosa es que es una forma de evidencia de una realidad, ¿no? Así es como se vive efectivamente una realidad que es realmente así, ¿no? Todas las propiedades del trabajo están eh, cosificadas, ¿no? Pues por mi parte,
esto es todo lo que había preparado. Y ahora, pues si queréis, entramos a otros puntos o como veáis. ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión, lo que sea? Bueno, mira, comenta Lourdes, ligado la cuestión del capítulo 1. Claro, es que corríamos ese riesgo, ¿no? De que habíamos estado viendo muchas partes y sin el hilo de continuidad. Entonces podemos cerrar viendo ese hilo de continuidad, ¿no? El encuentro con la mercancía, el encuentro en una primera instancia, sus dos factores. Del factor valor de cambio descendemos al factor valor y decimos que el valor de cambio lo dejamos para luego. El valor nos lleva a considerar el trabajo en su aspecto, se ve en sus factores, su aspecto útil y su aspecto abstracto, y cómo esto se relaciona con el valor de uso y el valor de la mercancía. De aquí, ya con este conocimiento enriquecido, volvemos al valor de cambio, sabiendo de sobra ya lo que es el valor. El valor es trabajo socialmente necesario, objetivado en la mercancía. Y entonces ya vemos cómo se producen estas relaciones, esta forma de expresión del valor, esta relación de intercambio, ese valor de cambio en una proporción entre dos mercancías que tienen el mismo valor, ¿no? Y cómo esa equivalencia puede ser simple, puede ser desplegada, puede ser general, y cuando una mercancía queda con el papel ya fusionado de expresar el valor de todas las demás, llegamos a mercancía dineraria. Y de ahí acaba, ¿no? la cuestión analítica, o la cuestión eso de cómo es la mercancía, y el punto 4 es cómo se vive la mercancía en una sociedad mercantil, ¿no? El carácter fetichista. Esa es como digamos, la estructura general del capítulo 1. Que espero que suene así como ya como muy cotidiano, ya muy, muy claro. Así que nada, dejamos 15 segundos por si alguien quiere escribir alguna cosilla en el chat o comentar algo. 15-20 segundos de reflexión.